Hoy vamos a hablar de la muerte del espíritu, o cuando el ser humano dejó de tener espíritu. Y este es un hecho histórico, al que para observarlo tenemos que remontarnos al año 869, en plena Edad Media, en donde había desde hacía varios siglos un debate teológico que en realidad era también filosófico y por supuesto antropológico, porque sobre lo que se estaba debatiendo no era otra cosa que sobre la imagen del ser humano, la imagen antropológica del ser humano. Si vamos al pensamiento cristiano de los primeros cristianos, de Pablo de Tarso, San Pablo, él decía que el ser humano podía acercarse a la divinidad, a Cristo, mediante su espíritu, pero no mediante su vida anímica, es decir, no mediante el alma. Es decir, que el ser humano tenía alma y espíritu, además de cuerpo, porque era un reflejo de la Trinidad. Y en este debate teológico había una postura, que era la postura romana, que decía que el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Y allí apareció el patriarca griego Focio, diciendo que eso era un error terrible de traducción, ya que en los evangelios claramente decía que en el bautismo del Jordán, aquel espíritu que se manifestó le dijo a Cristo que era su hijo dilecto. Por lo tanto, ¿cómo podría un hijo ser el progenitor de un espíritu, ser el dador de un espíritu? Entonces teníamos estas dos posturas. Para Roma, Padre e Hijo conformaban una unidad en esta tríada de Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras que para los patriarcas esto no era así. Esto fue el principio del cisma de la Iglesia, el primer cisma, donde habrá una división entre católicos apostólicos romanos y católicos griegos ortodoxos. Pero lo que quería aquí traer a colación era que en aquel concilio que se celebró en el año 869 se decidió la cuestión de las dos almas, del alma que el ser humano tiene como mundo anímico y del alma que conduce a lo espiritual o espíritu. El alma anímica, no olvidemos que la palabra griega ánima designa al alma, al animal, a lo anímico, es decir, incluso a lo animado, a todo lo que tiene movimiento, a todo lo que siente. Pero había otra alma, que era el espíritu, que estaba vinculada al mundo espiritual. Y desde que se decretó que el ser humano tenía alma y no espíritu, lo que se decretó también es que el ser humano no tiene más la posibilidad de acercarse a lo divino, es decir, deja de ser un habitante de tres mundos, del mundo físico, del mundo anímico y del mundo espiritual. Y para poder vincularse con la divinidad, con los dioses, ahora deberá tener un intermediario. Por eso es una visión antropológica, porque describe al ser humano solo como un ser material y anímico, pero de ninguna manera espiritual. En aquel concilio de Constantinopla del año 869 se designa históricamente al ser humano como un ser dual y no como un ser constituido ternariamente, al igual que está constituido ternariamente la divinidad que había hecho el hombre a imagen y semejanza. Esto podría parecer banal, pero la imagen que cada uno tenga de sí mismo es la manera que tendrá de relacionarse con el entorno. Por lo tanto, si no tenemos espíritu, no podemos relacionarnos con lo espiritual, al menos no desde una concepción intelectual que ha sido impregnada durante siglos para los seres humanos. Me despido con la frase de Pablo de Tarso, que dijo en el siglo I después de Cristo, en su epístola a los Corintios, lo siguiente: el hombre anímico no puede acoger lo que fluye del Espíritu de Dios. Para él es una necedad, no lo puede acoger reconociéndolo, porque sólo se podrá acoger con el Espíritu. El hombre espiritual, sin embargo, es capaz de captarlo todo, pero nadie es capaz de captarlo a él.